Bueno, el bloque 1 comienza con el tema materia, cuerpo y sustancia. Como bien sabemos, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que es captado por nuestros sentidos. Además, también posee masa y constituye los cuerpos. Los cuerpos, por otra parte, es una porción delimitada de esa materia, quiere decir, por ejemplo, si yo tengo agua que sale de una canilla, yo no puedo saber cuánto es la cantidad de agua que sale a través de esa canilla, entonces digo que eso es materia. Sin embargo, cuando yo tomo un poco de ese agua que sale de la canilla y la pongo en un vaso, yo ya aislé una porción de esa cantidad de materia y pasa a ser parte de un cuerpo, porque yo puedo medir, puedo saber cuánta cantidad de agua, puedo medir en mililitros, en centímetros cúbicos. Ahí ya estamos hablando de un cuerpo. La masa, una propiedad extensiva, es la medida de la inercia que posee un cuerpo. Y podemos decir que es la fuerza aplicada sobre el cuerpo y también la aceleración que posee ese cuerpo. La cantidad de materia que posee un cuerpo, independientemente de dónde se encuentre, siempre se mide con una balanza y se expresa en kilogramos en el sistema internacional. El peso, por otra parte, es una propiedad extensiva que se define de forma diferente a la masa, porque es la fuerza que la masa ejerce debido a la gravedad. El peso es una medida de fuerza, es una unidad física vectorial. Por esta razón depende de la ubicación espacial, que es la diferencia entre estas dos propiedades. El peso se expresa como el producto de la masa por la atracción de la gravedad y se mide con un dinamómetro y en el sistema internacional esta unidad es expresada con kilogramos fuerza. La densidad es una propiedad intensiva y se trata de la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que este cuerpo ocupa en el espacio. Se mide con un densímetro y en unidades suele medirse en, por ejemplo, kilogramos por metros cúbicos o gramos sobre centímetros cúbicos. La energía es un concepto que está asociado a la capacidad que tienen todos los cuerpos de producir trabajo. Se mide en las mismas unidades que el calor, por lo tanto se puede medir en joules o en kilojoules o en calorías o kilocalorías. Y según la forma o el sistema físico en el que se manifiesta la energía, pueden ser consideradas diferentes tipos de energía, como por ejemplo la energía térmica, la mecánica, la energía química, la nuclear, la energía eléctrica, etc. En cuanto a los tipos de propiedades, tenemos dos tipos de propiedades, intensivas y extensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que van a depender de la cantidad de materia que estemos considerando. Por lo tanto, si modificamos la cantidad de materia, también se modifica la cantidad de esa propiedad que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos hablando de volumen, mientras mayor sea la cantidad que yo tenga de materia, mayor va a ser su volumen. De igual forma pasa con la masa o con el peso. Mientras más grande sea, por ejemplo, un trozo de metal, mayor va a ser el valor de su peso o de su masa. Las propiedades intensivas, por otra parte, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, sino que depende ya de características un poco más complejas de las sustancias. Son características específicas de cada material, quiere decir que una propiedad intensiva define el tipo de material del cual estamos hablando. Por ejemplo, el punto de ebullición, la conductividad eléctrica, la dureza, el color. Por ejemplo, para el caso de la ebullición, esta es una característica específica para cada sustancia, quiere decir que
cada sustancia química tiene un punto de ebullición distinto, es por eso que sirve para identificar sustancias de las propiedades intensivas. Luego tenemos cambios físicos y cambios químicos. Llamamos cambio físico a todo aquel cambio que causa un cambio, valga la redundancia, en la apariencia física de la sustancia. Por lo tanto, no hay producción de nuevas sustancias. Siempre estamos hablando de la misma sustancia, pero cambia su forma física. Por ejemplo, el caso del agua. El agua es capaz de pasar del estado sólido al estado líquido y luego al estado de gas. Tiene diferentes formas físicas, pero siempre, siempre, siempre estamos hablando de una misma sustancia que es el agua. Para el caso de los cambios químicos, son aquellos que se producen cuando una o más sustancias son transformadas en otra u otras sustancias distintas. En este caso, hay nueva generación de productos químicos y ese tipo de cambios químicos se producen debido a la ruptura y formación de nuevos enlaces. También trae aparejado la liberación o absorción de energía, dependiendo de qué tipo de reacción química sea. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es poder identificar que en un cambio físico hay producción de nuevas sustancias químicas. Por ejemplo, cuando nosotros quemamos madera, es decir, durante la combustión de la madera, los compuestos orgánicos que forman parte de la madera son transformados luego en CO2 y en vapor de agua. Las propiedades físicas de la materia, por lo tanto, son todas aquellas propiedades que yo puedo medir y observar durante un cambio físico. Y las propiedades químicas de la materia son aquellas que yo puedo analizar cuando se produce una reacción química. Por ejemplo, la oxidación, la reducción, la reactividad química, la corrosividad. En cuanto a los estados de la materia, tenemos 3 estados, pero también se puede considerar el estado sólido, es aquel que tiene forma y volumen propios, se caracteriza por tener un ordenamiento definido muy importante. Los compuestos químicos dentro de los sólidos se encuentran muy ordenaditos. La estructura sólida es muy estable. Dentro de los sólidos también podemos dividir este grupo en dos: sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos son partículas dispuestas de forma muy ordenada, formando estructuras denominadas cristales. Y los sólidos amorfos, en este caso los cuerpos no presentan un ordenamiento interno y es muy parecido al ordenamiento que poseen los líquidos y los gases, pero no deja de ser un sólido. En cuanto a los líquidos, no tienen forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero sí poseen volumen propio. Tienen una superficie horizontal que impone un límite de difusión y son difíciles de comprimir y más densos que los gases. En el caso de los gases, son aquellos que no tienen forma ni volumen propios y ocupan todo el espacio disponible, y su volumen es muy sensible a variaciones de presión y de temperatura. Como les había dicho, se puede considerar también un cuarto estado de la materia, que es el plasma, pero este estado de la materia no se encuentra en la Tierra, sino que se encuentra mucho más presente en las estrellas. Aquí se puede ver un diagrama en el cual varía los estados de la materia. Podemos ver que de sólido a gas es llamado sublimación, de gas a sólido cristalización o sublimación inversa, de gas a líquido condensación, pero de líquido a gas vaporización o ebullición, de líquido a sólido solidificación y de sólido a líquido fusión o también derretimiento. Los sistemas materiales son todos aquella porción de materia que yo dije que yo aislaba para someterla a estudio.
Estos sistemas materiales se pueden subclasificar en 3 tipos: abierto, cerrado o aislado, dependiendo de cómo se comporte en cuanto a la transferencia de energía y de materia. Un sistema abierto es aquel sistema en el cual hay una transferencia de masa y energía entre el sistema y el medio circundante. Por ejemplo, si yo tengo un vaso abierto al cual yo le pongo agua muy fría y lo dejo afuera unas cuantas horas, ¿qué va a suceder? Primeramente, ese agua que estaba fría va a empezar a calentarse hasta alcanzar la temperatura ambiente. Ahí tenemos transferencia de energía. Y también va a pasar que moléculas de la fase líquida van a pasar a la fase de vapor, porque los líquidos siempre se evaporan un poquito. Entonces, parte de ese agua se va a evaporar. Y ahí tenemos transferencia de masa. Luego tenemos un sistema cerrado, que es aquel el cual sí es capaz de compartir energía con el medio, pero no comparte materia. Supongamos que a ese vaso le agregamos una tapa. Más precisamente se parece a un frasquito. En ese caso hay transferencia de energía porque el agua que estaba fría inevitablemente se va a calentar, pero como tiene una tapa, esas moléculas que se encuentran en la fase líquida no pasan al medio circundante. Y por último tenemos el sistema aislado. El sistema aislado es aquel en el cual no hay intercambio de masa ni energía. Por ejemplo, el caso de un termo. Esto es bastante teórico. Quiere decir que no existe realmente un sistema que no comparta absolutamente nada, pero nada de energía ni de materia. Porque, por ejemplo, un termo en el cual ponemos agua caliente conserva cierto tiempo el calor del agua, pero inevitablemente en algún momento empieza a enfriarse. Y también por ciertas partes de las tapas u otras partes del sistema aislado también se pierde un poco de masa. Las moléculas son muy pequeñas y logran escaparse. Luego tenemos los tipos de mezclas. Las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas. Esto va a depender del número de fases que presente esta mezcla. Una mezcla heterogénea puede estar compuesta por sólidos, líquidos o gases o combinaciones entre ellos. Suelen distinguirse fácilmente los componentes entre sí y pueden separarse por métodos relativamente simples. Sin embargo, existen sustancias que son consideradas mezclas heterogéneas, en las cuales la separación no es tan sencilla porque no se distingue tan fácilmente las fases que la componen. Este tipo de mezclas son llamadas suspensiones o coloides. Y, por ejemplo, tenemos el caso de la mayonesa o la leche, que a simple vista son una única fase, pero en realidad son mezclas heterogéneas. Estas mezclas también pueden estar formadas por un solo componente, pero que se encuentren en diferentes estados de agregación. Para el caso, por ejemplo, de un vasito con agua, que también posee hielo, tenemos que este sistema está formado por un solo componente, que es agua. Solamente que tenemos agua en estado líquido y agua en estado sólido. Esto lo que a mí me provoca es una separación entre fases. Yo puedo distinguir fácilmente el agua del hielo y por lo tanto es una mezcla heterogénea. Acá tenemos un cuadrito con algunas mezclas heterogéneas que por ahí pueden servirles para estudiar. Tenemos la sangre, que es una mezcla heterogénea, la mayonesa, las gaseosas, ciertos aerosoles, la leche. Para las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales yo no puedo distinguir los componentes que forman parte de esta mezcla, a pesar de que no ha habido ninguna reacción química entre ellos y siguen siendo componentes individuales. Por ejemplo, cuando mezclo agua y alcohol. Si bien yo mezclo agua y alcohol y no puedo distinguir qué fase es agua y qué fase es alcohol, esto no implica que haya habido una reacción química, sino que las moléculas de agua se mezclan tan bien con las moléculas de alcohol que yo no puedo distinguir una molécula de otra.
Esto también ocurre, por ejemplo, cuando mezclo agua con algún tipo de sal. Y los procesos de separación de mezclas homogéneas son más complejos que los métodos de separación de mezclas heterogéneas. Cuando yo tengo una mezcla homogénea, me refiero a una solución, y esta está formada por soluto y por solvente. El soluto es el que se encuentra en menor proporción y el solvente es el que se halla en mayor proporción. En el caso de las mezclas heterogéneas, yo poseo una fase interna y una fase externa. La fase interna también es llamada fase dispersa, es aquella que se encuentra en menor proporción, y la fase externa o fase dispersante es la que se halla en mayor proporción. Como habíamos dicho anteriormente, tenemos mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son conocidas como soluciones verdaderas y las partículas que la conforman tienen un tamaño muy chiquito, generalmente menores a 1 micrómetro. Para el caso de las mezclas heterogéneas tenemos dispersiones coloidales, dispersiones finas y dispersiones groseras. Básicamente la diferencia entre cada una de ellas es el tamaño de las partículas que la forman. Mientras más grande el tamaño de partícula, más se asemeja la mezcla heterogénea a una dispersión grosera. En cuanto a los métodos de fraccionamiento, tenemos, por ejemplo, el caso de la destilación, que es utilizado para separar mezclas homogéneas. La destilación consiste en separar líquidos disueltos en una mezcla y se realiza la evaporación de un líquido y luego se condensan esos gases para obtener el líquido separado. Existen diferentes tipos de destilación, cada una tiene su grado de complejidad. Tenemos destilación simple, que es la que se usa para separar, por ejemplo, un sólido no volátil de un líquido. La destilación fraccionada, que es la que se usa para separar dos líquidos volátiles, por ejemplo, agua de alcohol. Destilación con arrastre de vapor, que es la que se usa para separar compuestos termosensibles, insolubles en agua. Por ejemplo, cuando separamos aceites esenciales de algunas plantas, por ejemplo, para retirar el aceite esencial de las rosas, de las flores o de eucalipto, por ejemplo, se retiran aceites esenciales por arrastre de vapor para luego producir perfumes o productos farmacéuticos. Y luego tenemos la destilación al vacío, que esta es utilizada para destilar sustancias a una temperatura mucho menor. También es usada para sustancias termosensibles. Quiere decir que a muy altas temperaturas pueden llegar a descomponerse. Y lo que se hace es someter todo el sistema al vacío para que la mezcla llegue a un punto de ebullición a una temperatura mucho menor que a lo que lo haría normalmente. La cristalización consiste en la separación de un sólido disuelto en un líquido. De esta forma se obtiene un soluto sólido cristalizado por evaporación del disolvente. La cromatografía es por ahí un método un poco más complejo de separación y este se basa en las propiedades eléctricas que tienen las partículas que forman parte de la mezcla homogénea. En función de la carga de estas partículas, si es positiva o negativas, se va a producir una migración de cada una de estas cargas. Las partículas con carga positiva, por ejemplo, se irán al electrodo con carga negativa, porque por cargas opuestas se atraen, y las partículas con cargas negativas migrarán al electrodo con carga positiva. Para mezclas heterogéneas, podemos utilizar métodos de separación más sencillos, como habíamos dicho. Tenemos la separación por magnetismo o imantación. Este método se usa para separar dos sólidos, uno de los cuales posee propiedades magnéticas y el otro no. Por ejemplo, una mezcla de limaduras de hierro y azufre. Yo con imantación puedo separar las limaduras de hierro. Luego tenemos la tamización, que esta consiste en colocar un sistema material formado por dos sólidos que tienen diferentes tamaños. A partir del tamaño de partículas yo puedo separarlos, los paso por un tamiz y el tamiz va a retener a todos los sólidos que tienen mayor tamaño de partículas y los que tienen menor tamaño van a pasar a través del tamiz. Luego tenemos la decantación, que es usado para separar, en este caso, dos líquidos que no son miscibles entre sí, por ejemplo, una mezcla de agua y aceite.
Esta mezcla se deja reposar dentro de una ampolla de decantación durante un cierto tiempo. Esto va a producir una separación en las fases, de tal forma que la fase más pesada, es decir, la más densa, se va a ir al fondo de la ampolla y la fase menos densa va a quedar en la parte de arriba. Para una mezcla de agua y aceite, al fondo se va el agua porque es más pesado y arriba queda la fase oleosa que es menos densa. Una vez que tengo esta separación, lo único que me queda es abrir la llave de la ampolla, sacar gota a gota el agua y una vez que retire todo el agua, cierro la llave. La centrifugación también es otro método para separar mezclas heterogéneas. También se basa en la separación en función del peso de los componentes de la mezcla, pero acá se utiliza la fuerza centrífuga, que es básicamente una fuerza circular, podría decirse, causada por la rotación de los elementos alrededor de un eje. Esto es muy utilizado para separar suspensiones, por ejemplo, si tengo una partícula sólida muy chiquita suspendida en agua, o por ejemplo, también es muy utilizado en la bioquímica, en el área también de la medicina, para separar los compuestos de la sangre y otros fluidos más. Luego tengo la filtración, que acá yo separo sólidos que se encuentran suspendidos en un líquido y que son capaces de ser filtrados por un medio filtrante, como puede ser un papel de filtro. En este caso, en este tipo de mezclas, si yo tengo un papel de filtro, lo puedo utilizar para separar un líquido, por ejemplo, de una solución, de las partículas sólidas de algún tipo de precipitado. La levigación también es otro método de separación utilizado, es un poco menos común y se usa para separar sistemas materiales formados por dos sólidos mediante una corriente de agua. En función de los pesos de estos sólidos son separados por el agua. Porque si yo tengo, por ejemplo, una mezcla de corcho y arena, y yo a esa mezcla le agrego agua, ¿qué va a suceder? La arena, al ser más pesada, se va al fondo y el corcho, que es más liviano, comienza a flotar. De esta forma yo puedo separar el corcho de la arena. La disolución consiste en que si yo tengo una mezcla de dos sólidos y uno de esos sólidos es soluble en algún tipo de solvente, puedo usar ese solvente para separarlos. Supongamos que yo tengo una mezcla de sal y arena. Yo quiero separar la arena de la sal, entonces mezclo esto con agua. El agua va a disolver la sal, pero no va a disolver la arena. Entonces yo después puedo retirar el líquido por medio de filtración y voy a tener por un lado agua con sal y por otro lado arena. La sublimación también es una forma de separar compuestos cuando tengo yo dos o más sólidos, de los cuales uno de esos sólidos sublima fácilmente. No hay muchos compuestos sólidos que tengan la capacidad de sublimar de forma sencilla, pero el yodo es uno de ellos. Si yo tengo una mezcla de yodo y harina, por ejemplo, lo que puedo hacer es calentar esa mezcla de tal forma que el yodo sublime, es decir, pase directamente del estado sólido al estado de vapor. De esta forma yo separo la harina del yodo. Ahora vamos a hablar de la química, pero desde un aspecto un poco más microscópico. Vamos a hablar de los elementos químicos. Los elementos químicos son las sustancias fundamentales de las cuales se compone toda la materia. Estos elementos químicos no se pueden descomponer en sustancias más sencillas y se encuentran ordenados en la tabla periódica. Las sustancias simples son aquellas que no pueden descomponerse en otras más sencillas y están formados por una única clase de elementos. Las sustancias compuestas están formadas por la combinación de dos o más elementos en proporciones fijas. Estas sí pueden descomponerse en dos o más sustancias químicas y también lo hacen en proporciones definidas.
Las reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman nuevos enlaces químicos entre los átomos que forman parte de esta reacción. Aquí tenemos el concepto de reactivo y producto. El reactivo son los compuestos químicos que dan origen a la reacción química y lo que obtenemos como resultado son los productos de reacción. Existen diferentes tipos de reacciones químicas. Estas pueden clasificarse en reacciones de combinación. Estas se dan cuando yo tengo dos o más sustancias que se unen para formar una o más sustancias nuevas. La de descomposición es cuando yo parto de una reacción, perdón, de un reactivo y este se descompone para formar dos o más sustancias químicas nuevas, es decir, dos o más productos. Las reacciones de desplazamiento o sustitución se dan cuando yo tengo la reacción entre un compuesto químico, por ejemplo, y un elemento, y este elemento químico o este compuesto es capaz de reemplazar a otro en uno de los reactivos. Por ejemplo, acá tengo el caso del sulfato de cobre que reacciona con zinc. Se puede ver que el zinc desplaza al cobre y toma parte del catión de esta sal. Por lo tanto, pasamos de tener sulfato de cobre a tener sulfato de zinc, más cobre, que es el que queda solito a causa del desplazamiento. Luego tenemos reacciones de doble descomposición, o también llamado metatesis. En este caso tenemos que dos o más sustancias se unen para formar dos o más sustancias nuevas. Y el reagrupamiento interno son reacciones un poco menos usuales, son más comunes en la química orgánica y son aquellas en las cuales un reactivo da como resultado un producto. Y esto se lleva a cabo debido a la formación de enlaces y al reagrupamiento interno de los elementos. Quiere decir que los elementos se ordenan de una forma distinta para dar una sustancia química distinta también, para dar un compuesto químico nuevo llamado urea. Todos los elementos químicos se ordenan en un sistema periódico, de aquí surge la tabla periódica. Todos los elementos químicos están ordenados en grupos y en períodos. Los grupos son todas las columnas verticales. Los grupos también ordenan a los elementos químicos según propiedades semejantes. Los períodos son todas las filas horizontales y estos están ordenados de esta forma en función electrones tienen en su último nivel de energía. En la tabla periódica, todos los elementos se encuentran ordenados en función de su número atómico creciente. Cada uno de los elementos en la tabla periódica posee un símbolo químico, su nombre completo, la masa atómica, el número atómico. Algunas tablas también pueden tener los estados de oxidación. ¿Qué más puede tener? Puede tener también su potencial de electrodo. Y hasta aquí sería la parte de masa y cuerpo del bloque 1.